Hoy estamos de nuevo con un video de mecánica de fluidos. En este caso traigo un problema de orificios. Este problema me gusta porque tiene dos orificios. Es bastante creativo el problema. Tiene dos fluidos, así que podemos trabajar la parte de hidrostática. Así que tiene un poquito de física de la parte de cinética y utilizamos las ecuaciones de movimiento, ¿no? Movimiento parabólico en este caso, y acá pues también movimiento de lanzamiento proyectil. Entonces, nuestro problema dice así: se tiene un recipiente de paredes verticales lleno de dos fluidos, agua y aceite, con una altura total de 16 metros. Acá se puede observar los 16 metros, la cual está abierta a la atmósfera. En la parte superior está abierta. El recipiente cuenta con dos orificios, uno en la capa de agua y otro en la capa de aceite. Calcular la altura H, sería esta altura H la que piden, a la que se debe encontrar el orificio en la capa de aceite para que ambos chorros lleguen al mismo lugar a una distancia X, que sería la distancia que está acá. Es decir, el alcance sea el mismo. Nos dan algunos datos. La inclinación de el chorro de aceite que sale es de 30 grados. Hay una distancia desde el nivel de la interfaz agua-aceite de 6.15 metros. Y la columna de agua sería de 10 metros, ¿no? Algunos datos adicionales que nos dan por acá es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del aceite, 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Y como gravedad específica sería 0.92. Y nos dan el coeficiente de velocidad. Recuerden que cuando trabajamos con orificios, a la salida del orificio existe una contracción a la salida. Normalmente ocurre esto: el chorro se hace un poco más delgado luego de haber salido, lo que significa que este sería nuestro diámetro real de salida y acá estaría el diámetro de la vena contraída. Esto cambia el valor de la velocidad, que no es la misma que está en la tubería. Normalmente esto ocurre. Y entonces existen unos coeficientes de contracción de área y un coeficiente de velocidad para calcular la velocidad real. O sea, una velocidad existiría dentro de la tubería y al salir inmediatamente la velocidad cambia por esta contracción de área. De tal modo que este coeficiente de velocidad hace referencia a ese efecto que ocurre en los orificios. Es de 0.90. Bien, vamos entonces. Este problema debe analizarse en dos partes. La primera parte es el estudio del agua. Acá vamos a estudiar la salida del agua y vamos a encontrar con la salida del agua cuál sería la distancia X que alcanza el agua. Esa sería la primera parte del problema. La segunda parte del problema es encontrar la altura H. Bien, en función de esta distancia, conocida esta distancia, entonces puedo encontrar la altura H. Y bueno, podría conseguir también la velocidad, por supuesto, del aceite. Pero no es lo que piden es la altura H. ¿Bien? Ok, entonces vamos con la primera parte del problema. La primera parte del problema, para resolverla, vamos a analizar el chorro de agua. Entonces nos olvidamos por el momento de esta parte de arriba. Esta parte del aceite la vamos a olvidar, digamos, a nivel del orificio. Obviamente no podemos descartar el aceite porque está allí presente. Pero yo necesito una columna de agua única, que solo sea columna de agua. ¿Qué hago entonces? Lo primero que yo hago es convertir esta columna de aceite en una columna de agua. Ahora bien, como el agua pesa más, esta columna va a ser menor. Si la columna de aceite es 6 metros, recuerden que tiene menor densidad, tiene menos peso. Yo necesito una columna de agua que genere la misma presión. Para generar la misma presión que generaría el aceite, entonces yo lo que hago es encontrar la altura equivalente en agua. La altura equivalente de agua va a ser menor, así que multiplico estos 6 metros por 0.92, que es la gravedad específica del aceite. Recuerden que el aceite tiene densidad 920 según el dato que me da el problema, 920. Su gravedad específica sería entonces 0.92. Nos concentramos en esta parte entonces. La altura equivalente del aceite en metros de columna de agua sería 6 por 0.92 y nos da 5.52. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si acá existiera solamente agua, para generar la misma presión en la interfaz acá, en esta interfaz, necesitaría únicamente 5.52 metros de agua. Y de esa manera, entonces yo tendría una única columna de agua.
Esa única columna de agua, entonces sería, la señalo acá, sería la altura desde el nivel de la altura equivalente del agua hasta mi orificio. A esa altura la he llamado H. Sería entonces, fíjense, acá me están dando esta altura hasta el orificio 6.15 y la altura equivalente sería 5.52, de tal modo que la altura total sería 5.52 más 6.15, me estaría dando 11.67. ¿Para qué me sirve esta altura? Fácil. Recuerden que acá pues no estamos contando las pérdidas de salida del orificio, trabajamos con la ecuación de Torricelli. Recuerden que la ecuación de Torricelli se demuestra por la ecuación de energía de Bernoulli y llegamos a la conclusión de que la velocidad es igual a esta expresión. La ecuación de la velocidad me quedaría como 2 veces la gravedad por la altura de columna de fluido y le sacamos la raíz. Esa sería la ecuación de Torricelli. Acá está involucrado el coeficiente de velocidad debido a la contracción que ya les expliqué del área. Entonces la velocidad de salida sería el coeficiente de velocidad, ¿verdad?, por la velocidad de Torricelli, que sería 2 veces la gravedad por la altura h. Entonces, esta altura h está referida en la ecuación de Torricelli a un solo fluido. De tal modo que si tengo dos fluidos, entonces uno de los dos debo convertirlo al otro. En este caso vamos a trabajar con agua. Entonces convertimos el aceite en agua, nos dio 5.52, le sumamos los 6.15, nos da 11.67. Sustituyo coeficiente de velocidad 0.9, 2 veces la gravedad, que es 2 por 9.81, y la altura de 11.67. Nos da una velocidad de salida aproximada de 13.618. Una velocidad de salida real. Una velocidad de salida ya luego de haber llegado a la parte exterior del orificio. ¿Okay? Porque estamos considerando el coeficiente de velocidad. A partir de este punto nosotros tenemos una velocidad horizontal. Pero este chorro de agua comienza a caer. Comienza a caer producto del efecto de la gravedad. Comienza a existir una aceleración de gravedad que ala nuestro fluido hacia abajo. Al inicio, la velocidad únicamente es horizontal y tiene valor de 13.618. Para lanzamiento proyectil, ¿okay?, en física la velocidad horizontal se mantiene, es decir, tiene una velocidad horizontal de 13.618 y esa velocidad horizontal se mantiene. 13.618 se mantiene en el tiempo hasta llegar al suelo, ella no cambia. Pero la velocidad vertical sí cambia porque está afectada por la gravedad. A medida que va avanzando, la velocidad vertical va aumentando y debido a esto es que el chorro obviamente va bajando. Entonces acá lo he señalado que la velocidad vertical va aumentando hasta que llegue al piso, que es donde tendría su velocidad vertical máxima. Bueno, la velocidad horizontal ya la tenemos, ¿no? Pero igual necesitamos estudiar la relación de ambas en función del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Esta velocidad horizontal está relacionada con el tiempo y la velocidad vertical también está relacionada con el tiempo. Entonces, ¿qué ecuaciones la relacionan y cómo podría yo a partir de ambas ecuaciones encontrar esta distancia X que me están pidiendo? Vamos a estudiar eso. Entonces, primero estudiamos el movimiento vertical, como ya les dije. La velocidad en Y va aumentando. Significa que existe un movimiento uniformemente acelerado con aceleración constante, donde la aceleración es la gravedad. Existen 3 fórmulas para trabajar. Me dicen que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sería una relación. ¿Ok? En este caso no es necesaria, no la utilizamos, la menciono porque existen muchos problemas y es importante que la recuerden. También tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso tampoco vamos a utilizar esta fórmula, pero es importante que la tomen en cuenta, ¿no? Que la recuerden. La que vamos a utilizar de las 3 relaciones sería esta. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teniendo entonces por acá una distancia de 3.85, que sería lo que le faltaría para llegar a los 10. Luego, esto va a ser igual a, recuerden que la velocidad inicial en Y sería 0 porque únicamente existe velocidad horizontal. Entonces este término se cancelaría, velocidad inicial. Me quedaría 1/2 de la aceleración, que en este caso sería la gravedad por el tiempo. Este tiempo vamos a llamarlo tiempo X, o sea, el tiempo que tarda en recorrer esta distancia X, ¿no?
Listo, ese tiempo, ¿ok?, que tarda en recorrer esta distancia horizontal es el mismo tiempo que tarda en recorrer esta distancia vertical, y por eso lo he llamado Tx. De tal forma que el tiempo que tarda en recorrer la distancia vertical es 0.886 segundos y será el mismo tiempo que tarda en recorrer esta distancia horizontal. Ya estudié el comportamiento vertical, ahora paso al comportamiento horizontal. En el comportamiento horizontal, la velocidad se mantiene constante, es decir, que la aceleración es cero, es un movimiento uniforme. De tal modo que la velocidad, recordemos que es igual a distancia entre tiempo. De forma sencilla, la distancia sería la distancia x recorrida y el tiempo sería el tiempo x, el tx. Recuerden que el mismo tiempo que tarda en recorrer esta distancia vertical es el mismo tiempo que tarda en recorrer esta distancia horizontal. Sustituimos la velocidad en x, que es un dato, ya la hemos calculado previamente, 13.618, y el tiempo 0.886. Nos da una distancia horizontal recorrida de 12.066 metros. ¿Listo? Entonces, con esta primera parte del problema, analizando el chorro de agua, he encontrado la velocidad de salida del agua considerando el coeficiente de velocidad. ¿Okay? He estudiado el comportamiento vertical y el comportamiento horizontal, sabiendo que el tiempo que tarda en recorrer la distancia vertical es el mismo tiempo que tarda en recorrer la distancia horizontal. De tal modo que a partir del recorrido vertical puedo calcular el recorrido horizontal. Ese nos ha dado 12.066 metros. Listo. Con eso terminamos la primera parte. De allí podemos avanzar a la segunda parte. En la segunda parte, entonces tendríamos este dato de distancia, que sería 12.066 metros. Ya lo tenemos como dato. Ahora, en función de esta distancia horizontal, yo voy a encontrar las demás cosas que me hacen falta. ¿Qué es lo que me hace falta? Bueno, lo que yo no conozco en este caso sería la velocidad. Y no conozco la velocidad porque no conozco la altura h, que es la altura que utilizamos por el teorema de Torricelli. Como no conocemos esta distancia h, no conocemos la velocidad, pero obviamente esta velocidad va a estar en función de esta altura h. Entonces, yo planteo todo en función de la velocidad y luego al final sustituyo con Torricelli en función de la altura h para calcular la variable que nos están pidiendo, que esta altura está al nivel de agua libre. En este caso, como el único fluido es aceite, no hay necesidad de hacer una altura equivalente. Estamos trabajando con un solo fluido, que en este caso sería aceite. Analizamos la situación física. El fluido sale con una velocidad inclinada de 30 grados. Va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. La componente horizontal se mantiene constante todo el recorrido, tanto a la subida como a la bajada. La velocidad horizontal es la que genera el movimiento hacia adelante. Pero la velocidad vertical sí va cambiando. Al inicio salimos con una velocidad y. Vamos a acercar acá. Esa velocidad y va a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo hasta que en el punto de máxima altura la velocidad en y se hace cero. En ese momento comienza a bajar y la velocidad en y comienza a aumentar, pero en este sentido, en sentido hacia abajo. Va aumentando hasta que en el momento en el que choca con el piso tendría su velocidad en y máxima. Lo que es de interés para nosotros acá sería el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar. Hay algo importante que vamos a necesitar también. Recuerden que en el caso anterior utilizamos esta fórmula que está en función de la distancia. Entonces, yo voy a necesitar la distancia recorrida durante la bajada. Por tanto, para poder conocer esta distancia, necesito saber qué tanto ha subido. A esta altura, hasta el punto máximo, se le conoce como altura máxima y también debemos calcularlo. Acá presento las fórmulas de manera directa, no las voy a demostrar, pero el tiempo máximo se calcula como la velocidad en y sobre la gravedad y la altura máxima se calcula como la velocidad en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero observen, velocidad en y. Lo que yo tengo por Torricelli es directamente la velocidad. La velocidad en y, recordemos que sería la velocidad
por el seno de 30 y la velocidad en X será la velocidad por el coseno de 30. Eso es importante tomarlo en consideración porque lo vamos a sustituir hasta el final, ¿ok? Pero lo recordamos allí. Además de eso, como ya les dije, la ecuación de la distancia vertical sería velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuando vamos bajando, acá en la parte superior, como ya lo dije, la velocidad en Y sería 0. Así que la velocidad inicial, cuando iniciamos en la parte superior, sería 0. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos calcular el tiempo al subir con la ecuación de tiempo máximo, velocidad en Y sobre la gravedad. Y podemos calcular el tiempo en bajar con la ecuación de la distancia, despejando. Entonces, el 2 pasaría a multiplicar la distancia. El A pasaría a dividir, que sería en este caso la gravedad. Recuerden que estamos trabajando con la aceleración de gravedad. Y luego el cuadrado pasaría como raíz. Y nos quedaría entonces esta fórmula que está acá. El tiempo que tarda en bajar sería la raíz de 2 veces la distancia recorrida sobre la gravedad. Esta distancia recorrida, ¿quién será? Observamos nuestro diagrama. Dice que por acá tenemos una subida, ¿verdad? De acá hasta acá, que sería mi h máximo, representado por velocidad en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero de acá hasta el suelo tendríamos una distancia que no conocemos. Pero sí sabemos que la distancia total es 16 metros y que esta distancia es h. Así que esta distancia debe ser 16, que es la distancia total hasta la parte de arriba, menos la h, que es la variable que nosotros queremos encontrar. Entonces eso lo planteamos acá y decimos, el tiempo en bajar va a ser la raíz de 2 veces la distancia sobre la gravedad. La distancia sería la altura máxima que sube, ¿verdad? Más 16 menos h. ¿Ok? Ahí está. Reemplazo la altura máxima por velocidad en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es su ecuación, esto que tenemos acá. Listo. Y tendríamos la expresión para el tiempo que tarda en bajar. Como la velocidad horizontal se mantiene constante en todo el recorrido, ya sea cuando sube o cuando baja, entonces esta velocidad está actuando durante todo el tiempo. Necesitaríamos el tiempo total. El tiempo total sería la suma del tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Con ese tiempo total y con la velocidad horizontal, yo puedo llegar a la conclusión de que he recorrido 12.066 y esa es la relación que yo voy a utilizar. Entonces vamos a ver. Velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a analizar esta expresión para nuestro recorrido. Velocidad en X es constante, no existe aceleración, la aceleración es nula. ¿Okay? Va a estar actuando por un intervalo de tiempo que va a ser el tiempo que sube más el tiempo que baja y el resultado va a ser una distancia de 12.066. Entonces, analizando esta ecuación, yo analizo por parte término a término la velocidad en X, la distancia recorrida y el tiempo total recorrido. Entonces, la velocidad en X la calculamos a partir de la velocidad del aceite, como lo dije. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad del aceite por el coseno de 30. Como ya lo mencioné, es decir, nosotros estamos acá en el inicio y la velocidad en X, esta que está acá, va a ser igual a la velocidad con la que sale el aceite multiplicada por el coseno de 30. ¿Ok? Bien. Listo. Volvemos entonces. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad del aceite por el coseno de 30. Listo. Pero además, la velocidad del aceite, recuerden que a partir de Torricelli es 2 veces la gravedad por la altura hasta el nivel de agua libre, multiplicado luego por el coeficiente de velocidad debido a la contracción que existe del fluido a la salida. Entonces, nos queda que la velocidad en X va a ser igual, sustituyo la velocidad del aceite que está acá, la sustituyo a acá, ¿verdad? Y me quedaría que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad del aceite, aquí está su ecuación, multiplicada por el coseno de 30. Esta que está acá es la velocidad en X que va en la fórmula, la velocidad en X que va acá. La distancia recorrida va a ser 12.066, que directamente la obtuvimos del análisis del chorro de agua. Y listo. Y por último,
el tiempo total va a ser el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. El tiempo que tarda en subir sería velocidad en y sobre la gravedad, y el tiempo que tarda en bajar vendría dada por esta expresión. Listo. Sustituyo. Tiempo en subir, velocidad en y sobre la gravedad. Tiempo en bajar, acá el 2 hago propiedad distributiva, ¿ok? 2 por 16, 32, 2 por h, 2h y 2 por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pues se cancelan los dos, ¿no? Y me queda entonces este tiempo total. Este sería entonces mi tiempo total. Listo. Tengo los tres términos de mi ecuación de velocidad y los puedo relacionar. Ahora bien, en esta expresión del tiempo me está apareciendo la velocidad en y. Observen, la velocidad en y. Entonces, como me está apareciendo la velocidad en y yo necesito como única variable la h, entonces vamos a hacer esa relación. Recordamos que la velocidad en y, como ya lo dije, es la velocidad del aceite por el seno de 30. Listo. Pero la velocidad del aceite es el coeficiente de velocidad por la velocidad de Torricelli. Listo. Por tanto, la velocidad en y sería igual a la velocidad del aceite por el seno de 30 y esta sería la expresión. ¿Ok? Me queda una expresión un poco grande, pero esta expresión habría que sustituirla tanto en este punto, acá, también tendremos que sustituirla acá. Al sustituirla, me queda una expresión un poquito grande. ¿Ok? Acá está la velocidad en y, todo esto sería la velocidad en y. Y acá está la velocidad en y al cuadrado, todo esto sería la velocidad en y. Me queda un poco grande la ecuación, pero es así como que. Muy bien. Ahora sí, volvemos a nuestra expresión. Velocidad en x va a ser igual a la distancia en x sobre el tiempo. La velocidad en x ya la calculamos. Acá la vuelvo a escribir. El tiempo sería esta expresión y x es el valor que obtuvimos del chorro de agua. Listo, tenemos los tres términos. Para que sea más sencillo de resolver, despejo la x, ya que la x es realmente un número, ¿no? Y me queda que x, o la distancia, es igual a velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x sustituimos su expresión y el tiempo sustituimos su expresión. Me queda una expresión bastante grande. Y acá me queda solamente sustituir, por ejemplo, el coeficiente de velocidad, la gravedad, la h viene a ser la incógnita, así que sustituyo. Listo. Acá me estaría quedando únicamente, vamos a señalarla, por acá esta h, que será la incógnita, tenemos esta h también como incógnita, y tenemos esta h como incógnita, y tenemos esta h como incógnita. Esta ecuación es una ecuación que no se puede despejar fácilmente. Se puede resolver de varias maneras. Una forma sencilla de resolverla es escribirla en nuestra calculadora y recordemos que h va a tener valores, obsérvese, h debería tener valores entre 0 y 6 metros. Así que en ese rango de valores debe estar la respuesta. Si yo en mi calculadora por tanteo sustituyo los valores, el valor que más se acerque a 12.066 será mi solución. De tal modo que bueno, ya queda de parte del alumno la forma en la que podría resolver esta ecuación. La solución para este problema que le da respuesta sería h igual a 3 y lo pueden verificar. En esta expresión se coloca donde está la h, el valor de 3 y vamos a obtener 12.066 aproximadamente. Entonces, esta sería la forma de llegar a la solución del problema. Ahora bien, aquí terminaría el problema porque lo que nos están pidiendo es la altura a la cual debería estar el orificio. Y esa altura debería ser 3 metros del nivel de aceite hasta la superficie. Hay algunas cosas que no conocemos, por ejemplo, ¿verdad? La velocidad de salida del aceite se puede encontrar. Recuerden que la velocidad de salida del aceite la tenemos expresada acá, ¿no? La velocidad de salida del aceite sería el coeficiente de velocidad, que sería 0.9, por la raíz de 2 veces la gravedad por h. Si h es 3, lo multiplico por 9.81 por 2, le saco la raíz, lo multiplico por 0.9 y nos estaría dando un valor de la salida del aceite de 6.9 metros sobre segundos. Bien. Y listo, eso sería todo por este problema. Es un problema bastante interesante, me gusta que tiene dos fluidos, se trabaja con hidrostática, se encuentra lo que es altura equivalente de agua para el aceite, se calculan también las velocidades finales e iniciales, hay dos tipos de movimiento, movimiento uniforme con aceleración cero y movimiento con aceleración constante, o sea, uniformemente acelerado.
Entonces, un problema bastante interesante. Si te ha gustado, si te ha sido de utilidad, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, comenta, comparte. ¿Ok? Y eso sería todo. Eso sería hasta la próxima. Muchas gracias.